Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Muchos años duré en lo mismo, hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Una vida sin violencia es posible. Con la línea de emergencia *212 puedes cambiar tu situación de abuso o la de alguien que conozcas. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Llama al *212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición especial de Comunícate con Susi, dedicada a las mujeres de la radio en el mes de mayo, mes de las madres, donde estas mujeres espectaculares nos van a hablar de sus carreras y, por supuesto, de su rol como progenitoras de sus bellas criaturas. En esta oportunidad voy a hablar con una periodista espectacular que ahora también es miembro suplente de la Junta Central Electoral. Ella es Anibelka Rosario. Anibelka, ¿cómo es eso de que a los 15 años iniciaste en los medios de comunicación? ¡Ay, Dios! Tempranito. Es así. Radio Santa María es una emisora católica que ahora quizás menos, pero de toda la vida ha tenido mucha influencia, sobre todo en el Cibao. Entonces, aunque Santa María se origina en La Vega, pues en San Francisco de Macorís era un boom. Y Santa María tenía un programa de corresponsalías de cada pueblo, una corresponsalía a título de colaboración, que no te exigían que fueras periodista profesional, te exigían más tener empatía con las comunidades más desposeídas, saber obviamente redacción, y un poco estar en su way. De hecho, Santa María, el eslogan en su momento fue la voz del campesino, y ya cuando estuve con ellos era la emisora de la gran familia. Entonces había un concepto muy familiar, un concepto religioso, pero sobre todo un concepto alternativo a la comunicación comercial. Entonces lo básico era que ellos hacían unos entrenamientos o unos seminarios, y en función de tu aptitud y aptitud en esos talleres, pues te escogían. En mi caso, pues sí, me hice uno de ellos. Recuerdo que ahí fue que compartí, con Ton Lluveres, que era el director de Radio Santa María, que fue un sacerdote jesuita de mucho compromiso. Después estuvo al frente del Politécnico Loyola y falleció, de hecho, el año pasado. Ahí fue que conocí a Juan Bolívar Díaz, a Fausto Rosario, que eran instructores de ese taller. Entonces,
Al final, pues, escogieron algunos de los cursantes y yo tuve el privilegio de que fui una de ellas. Y sí, tenía 15 años. Y luego estuviste más adelante en Radio Popular, toda una institución en República Dominicana. Bueno, sí, cuando estuve en Santa María, por supuesto, no era ni siquiera bachiller, estaba cursando el bachillerato. Pero yo sí tenía claro que iba a ser periodista. Y las vivencias en Santa María, desde la corresponsalía, desde San Francisco de Macorís, lo único que hicieron fue ser combustible en esa decisión que yo tenía tomada de ser periodista, de estudiar periodismo cuando llegara a la universidad. Entonces, como estaba previsto, porque siempre lo tuve claro, empecé a estudiar periodismo en San Francisco de Macorís, en la UAS allá, pero ya en el segundo semestre apenas me mudé a Santo Domingo. No solo por estudiar periodismo, porque eso lo podía hacer allá, sino por unas oportunidades laborales y una visión. Ya en ese momento habían pasado muchas cosas en mi vida, entonces cuando me mudo a Santo Domingo, mi primer trabajo en comunicación en Santo Domingo fue en Radio Popular, efectivamente. En ese momento no había terminado la universidad, pero ya la misma experiencia de Santa María y ya la universidad, ya yo tenía una base académica, pues ya eso empezó en Popular y no ha terminado. ¿Cómo fue eso de trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¿Cómo te organizabas? Bueno, yo no sé cómo es hacerlo diferente, a ningún nivel. No, hubo un momento donde yo tenía 2 trabajos y también estudiaba en la UAS. Tenía un trabajo en IPEC, Instituto de Pedagogía y Cultura Popular, que es una ONG, y en ese momento yo trabajaba con ellos en programas de educación a mujeres habitantes de Batelles, de manera conjunta con MUDA, el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, y trabajaba en la tarde-noche en Radio Popular, y básicamente los sábados y uno que otro día ya en la noche también estudiaba o cursaba mis materias en la UAS. Era muy demandante, pero nada, yo entendía que era en ese momento prácticamente mi única opción de avanzar, contrario a muchas personas que mamá y papá le envían dinero porque tengo a mi hija estudiando en la capital. Ese no era mi caso. Era quizás a la inversa, de que yo tenía que apoyar en este caso a mi madre en materia económica, era lo inverso. Entonces yo no tenía opción. Y ahora más adulta, con más experiencia, con otra manera de ejercer el periodismo, pero es lo propio. De igual manera, tengo varios compromisos laborales, o sea que trabajar y estudiar para mí era lo normal. ¿Y cómo calificas tu experiencia más adelante, tanto en CDN, Cadena de Noticias, y luego en SIN? Bueno, yo no tengo queja. Yo defino mi ejercicio periodístico como un constante aprendizaje y como un constante ascenso. Cada medio tiene su magia, cada medio tiene sus retos. Imagínate, corresponsal de Radio Santa María, que recuerdo que un día Ton Lluveres me dice, todo va bien. El problema es que tú suenas como una niña de 15 años. Así que vamos a ver cómo resolvemos eso, porque tú suenas como una niña de 15 años. Yo le dije, padre, hay problema, es que yo tengo 15 años. Y él decía, oh Dios, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue esa evaluación? Y me dijo, no, bueno, pues mira, tales noticias que tienen que ver con violencia, con policía, vamos a darle de lado, vamos a enfocarnos en otro tipo de noticias. O sea, Santa María, además de que fue esa época inicial y fue la primera vez que me vinculé al qué, al cómo, al cuándo, la enseñanza de Santa María era priorizar mucho el porqué, la razón de, vamos a suponer, hubo un accidente de tránsito, muy común en aquella época y ahora, pero se nos insistía en decir cuál fue la razón del accidente, por qué ocurrió el accidente, porque había un agujero en la calle, porque el chofer violentó el semáforo en rojo, porque la acera estaba ocupada y el peatón debió tomar la vía, o sea, el por qué. Y ya entonces, en Popular, la primera experiencia en Santo Domingo,
Recuerdo que mi primera fuente fue la Policía Nacional y yo llegué a la policía y yo dije, ¿qué hago? Y miraba todo. Yo tenía mis temas con la policía, yo le tenía prácticamente miedo. En San Francisco de Macorís fui dirigente estudiantil y lo que más hacía la policía era perseguirnos. Entonces yo estoy cubriendo a la policía. Claro. Y yo decía, pero ¿cómo qué hago? Y me encontré con colegas, desde ese momento José Rivas, Sol Ángel de la Cruz Matos. Hubo una persona que me dijo, mira, tú me sigues. Todo lo que yo haga, más o menos, ¿verdad? Cogen por aquí. E imagínate, entonces debutar en Santo Domingo en Popular fue de mucho significado, ser dirigida por Radamés González Sánchez, Chiqui Gómez, Radamés Gómez Sánchez, Chiqui Gómez. Él era muy, ¿cómo definía? Muy intenso, muy, la información, esto, aquello, lo otro. Recuerdo que un día me dijo, ve a entrevistar al superintendente de banco. Y yo dije, pero... O sea, yo entendía que no me iba a recibir. Entonces me decía, no, llega muy... llega con fuerza, me decía él, llegó la periodista que va a buscar información, no vamos a buscar otra cosa, entonces él te tiene que recibir. Y me recibió. Y además que a veces uno se piensa como uno mismo y uno no es solamente su propia persona, tú también eres el micrófono de ese medio que te respalda. Y eres, de una u otra manera, tú estás buscando la información porque la gente, el que te ve, el que te escucha, necesita saber esa información. Claro. Esa información es útil, esa información es una herramienta inclusive de desarrollo, porque en la medida en que la gente sepa, suponiendo que se va a reajustar el precio de la luz o que van a asfaltar la calle de mi pueblo en tal fecha, o en la medida quizás en que los hacedores de políticas públicas sepan que en el cercado necesitan una escuela o que las mujeres siguen demandando y es prioridad para las mujeres el tema de la equidad, pues yo entiendo que se pueden hacer mejores políticas públicas en ese sentido. Entonces ya, y yéndome a tu pregunta original, ya CDN, SIN, fueron como, en mi caso, como las grandes ligas de la comunicación, sin denostar las experiencias anteriores, porque para nada me formaron, fueron mi base. Pero ya CDN empecé en radio y después me migran internamente para televisión y trabajé en el momento cumbre de CDN, que celebró su cumpleaños 25 hace unas semanas, pero bueno, ya eso te habla de que es un medio que tiene 25 años, imagínate. Entonces, estuve en ese proceso de cambio importante, imagínate, el hacer comunicación, periodismo informativo, 24 horas. CDN tenía unos lineamientos muy claros, hasta de la presencia física de la periodista, de cómo debía ser el maquillaje. Y entiendo yo que uno de sus grandes aportes, porque antes de CDN puedo asegurar que lo que hacíamos era periodismo radiofónico en televisión. CDN nos concientiza no solo a la clase periodística, sino a la población en general, del poder de la imagen y de cómo menos palabras secundadas por una imagen hacen la información más fuerte. CDN estableció las coberturas 24/7, el estar en el momento y demás. O sea, fue una dinámica que fue rica para el país y qué no decir entonces para quienes teníamos la posibilidad de formar parte de ese staff, de formar parte de ese cuerpo. Y ya SIN, que de hecho fue mi última experiencia como reportera, porque en el mismo CDN de reportera pasé a presentar noticias y también pasé a comentar o a analizar o a opinar respecto a la dinámica informativa del país. Entonces fue mi última experiencia como reportera en la calle. En ese momento cubría la presidencia de la República, fue mi última fuente. Y ya en SIN, pues toda esa dinámica se asienta con un dinamismo informativo y con una serie de criterios que lo único que han hecho es
hacer que el periodismo dominicano crezca y que el ejercicio sea lo más apegado, ¿verdad? Sobre todo al sacerdocio de la información y en mi caso la diferencia clara entre lo que es informar, lo que es opinar y el tema que tiene que ver con el manejo o el tratamiento que le das a la información política, a la información que tiene que ver con lo social, con el espectáculo, con lo deportivo. Todo eso tiene una serie, todas son patas importantes de la información o de la noticia o del día a día, pero cada una tiene su visión particular y entonces, te repito, yo soy una privilegiada porque en cada medio he crecido, he aprendido muchísimo. Afortunadamente he durado un buen tiempo. En CDN yo duré 6 años, en SIN 8, en Santa María 6 aproximadamente. Entonces he tenido la posibilidad de enseñar y de aprender y en el día a día. O sea, que el periodismo en la calle que se aprende, ¿no? Así es. Las aulas, ok, pero la calle es única. Sabes que siempre que hay un tema noticioso que amerita una cobertura, yo elijo SIN para estar al tanto de lo que pasa. Casi siempre es por ahí que prefiero informarme. Y en todo el tiempo que tengo viendo coberturas en televisión, no recuerdo múltiples ocasiones donde haya visto a Alicia Ortega dar un cumplido públicamente, excepto en una ocasión donde estabas en el Congreso Nacional realizando una cobertura y Alicia desde el estudio dijo, muy bien, Anibelka. Esa sola ocasión recuerdo ese cumplido. ¿Cuáles han sido las coberturas en las que tú entiendas viviste los momentos más retadores de tu carrera? 2 específicas con la que debuté en cuanto a coberturas que superaban las 12 horas constantes, corridas. La muerte de Juan Bosch fue en el 2001 y yo no formaba parte del staff de cobertura de CDN. Entiéndase que me asignan ese servicio por situaciones, ¿verdad? No. Y cuando le hablo del staff es que simplemente yo no había hecho coberturas. Bueno, meses antes se había muerto el hijo de quien era presidente de la DNCD en ese momento, apellido Beauchamp. El hijo se había muerto. El hijo de él lo declararon desaparecido y finalmente apareció muerto o fue localizado muerto en un estacionamiento prácticamente detrás de la DNCD. Okay. Y bueno, ahí como que fue el pinino, ¿verdad? El kinder gato. Pero la muerte de Juan Bosch, sí. No solo por la figura de la cual se trataba, entonces tú te sentías con demasiada responsabilidad sobre tus hombros, sino también el sepelio fue en La Vega, debí encaramarme en una tumba, llovió, había muchas adversidades. Y recuerdo que Fernando Hasbún, desde el Control Master acá en Santo Domingo, en esa época, y fue CDN que estrenó Los Apuntadores, el equipo por atrás te dicen, y él solo me decía, sigue. Entonces yo decía, pero yo no puedo seguir diciendo que murió, que ya el cadáver en este caso ya en minutos va a estar acá, ya en lo que sería su última morada, y que sobre la tumba hay una gaviota y que fue esposo de Carmen Quidielo. Entonces ahí yo dije, pero ven acá. Entonces ahí entra, si se quiere, las páginas para la izquierda. Y saber entonces que Bosch fue un político que trascendió eso, que era escritor, que tenía hijos, que tenía nietos, su visión de gobierno, lo malogrado que fue, ¿verdad? Su gobierno. Yo puedo decir que todavía hay muchas cosas de Bosch que
que quedaron si hubiese terminado su periodo, si lo hubiesen dejado gobernar. Entonces fue sumamente retadora. Yo me bajaron de esa tumba muy crecida, pero no en el sentido vanidoso, ni en el sentido de que soy más grande que tú, no, porque junto a todo el equipo que estaba conmigo en ese momento, pero del cual yo era la cara, hicimos un trabajo excelente. Hicimos un trabajo a la altura para mí de la dimensión de la persona que se estaba sepultando y a la altura de lo que esperaba la población que estaba estrenándose en ese tipo de iniciativas en el periodismo en República Dominicana. Y lo propio aplica, con sus particularidades, al sepelio de Joaquín Balaguer, que ya ahí en CDN no hubo dudas de asignarme esa función, esa labor, esa faena, pero que en el momento tampoco creíamos que iba a durar 3 días. Y tampoco creímos que íbamos a estar hasta la 1, 2 de la mañana sepultando a Joaquín Balaguer aquí en el cementerio Cristo Redentor. No. Y todo el tema satelital, porque lo que ahora es tan simple, hasta con un móvil, en aquel momento era toda una logística, todo un equipo, toda una dinámica. Y todo el manto de misterio que se tejía, todas esas creencias populares alrededor de ese entierro. Bueno, imagínate, cuando yo había llegado del exterior y cuando llegué a la redacción, le dije a mi superior inmediato, por favor, asígname algo suave, que yo todavía estoy en el avión en términos mentales. Me dijo, sí, hombre, mira, el viejo Balaguer está en la Abreu. Y nada, eso está en la Abreu solamente, no va a meritar muchas. Imagínate, evidentemente todavía estaba enfermo, pero hasta que fue sepultado, pues yo no descansé. Claro. Yo no descansé, de hecho, él murió de madrugada y ya yo tenía ciertas relaciones con una enfermera. Ella yo le había dado el teléfono de mi casa a la enfermera. Me llamó a mi casa y me dijo, murió. No había más nada que decir, ni más nada que preguntar. Murió. Y ahí cojo de nuevo para la clínica y lo demás, pues bueno. Además, cuando a mí me dicen, Joaquín Balaguer, pero el velatorio va a ser en su cama. Yo dije, ¿cómo? Yo te he dicho en otro escenario, yo le tengo miedo a los muertos, entonces en su cama. Sí, en su cama. En su casa. Bajo determinadas, yo decía, no, porque no, o sea, sí. Entonces cuando hablas de ese manto como de misterio, esas tradiciones, además de que Joaquín Balaguer, de manera natural, había una serie de enigmas alrededor de él, desde la enana hasta su soltería. Entonces, eso fue lo último de los muñequitos en su momento, definitivamente. Fue un acontecimiento país y es el periodismo que me dio la posibilidad de estar en la fila de adelante y asumiendo el rol que permitió que la gente se sintiera en ese asiento privilegiado conmigo. ¿Te han pasado cosas fuertes en transmisiones como esta? Pero estando en el aire, y siempre le pregunto a las invitadas que han estado en noticias, ¿te ha pasado algo gracioso en el aire alguna vez? Sé que no siempre a uno le gusta compartir. No, pero tiene mucho que ver con que la gente irrumpe. Okay. El set de la calle. Tiene mucho que ver con eso, y una vez que una persona se acercó y me dijo, pero dame una entrevista, pero entrevístame. Y yo estaba en otro tema, estaba cubriendo el Congreso en ese momento, bueno, en las afueras, no dentro. Pero en sentido general no tantas cosas, porque también nunca estaba sola. En las coberturas era un equipo enorme, en las coberturas. Y ya en las transmisiones más cotidianas,
que esa era la constante, tanto en CDN como en SIN. El tiro en vivo, les decíamos. Siempre tenía a alguien, en sentido general, era por supuesto el camarógrafo, en su momento el operador de la móvil que estaba cerca. Ya todo eso se ha simplificado. Y quien hacía de chofer, pues también hacía las funciones, ¿verdad?, de, si se quiere, de guardia. O sea que no son tantas, pero una vez sí una persona quería que yo lo entrevistara y después me dijo, pero déjate entrevistar tú, déjate. Oh, Dios mío. Y lo pudimos manejar. Hubo un momento donde un papel voló, pero no pasó nada porque, aunque sí tenía siempre mis apuntes, en sentido general trataba de tener muy claro de qué iba a comunicar. Entonces no se trata de tú leer una información ni de nada. Si de repente se me olvida el nombre de la persona, pues lo presento por el cargo. Claro. y punto, y seguir. O sea, que el tema de los papelitos nunca me afectó, pero sí en varias ocasiones llegaron a volar. Qué bueno. A nivel que estuviste en la Z101, esa experiencia de un periodismo de opinión ya un poco más aguerrido que el que se acostumbra a hacer en televisión. ¿Cómo fue para ti esa batalla con también esos escenarios donde es difícil a veces para las mujeres hacerse escuchar? Tenemos que ser un poco más fuertes porque los hombres no siempre nos quieren dejar tomar la palabra. Tenemos que hacernos escuchar nosotras. Sí, pero en mi caso creo que ese punto, sobre todo en principio, lo pude manejar bien. Te dije hace unos minutos que siempre he tenido más de un trabajo. Pues bueno, yo empecé en la Z, en ese debut en opinión, estando todavía en SIN, siendo reportera de SIN. Y yo le comenté a un amigo, colega, le dije, mira, yo quiero empezar a hacer opinión, quiero involucrarme en un periodismo diferente al que yo he hecho hasta hoy. Y me dijo, ¿tú tienes madera para eso? Yo te voy a apoyar. Y de verdad que para mí fue mucho más simple de lo que yo creía. Estoy hablando de Domingo Páez. Domingo Páez, con su decisión de apoyarme, me presenta a Bienvenido Rodríguez, que coincidencialmente en esa reunión estaba la esposa de Bienvenido Rodríguez, doña Isabel, y le dice, mire, ella es la persona de la cual le he hablado. Y conversamos, hay un poco de todo, desde España, doña Isabel es oriunda de España, hasta la dinámica política de los Estados Unidos. Y me dijo, empieza mañana. Y yo dije, ¿pero mañana? Sí, mañana. ¿A qué hora? ¿A las 3? ¿Puedes? Digo yo, sí. De verdad que... Entonces, cuando llego ya, quien coordinaba el espacio era don Víctor Gómez Vergés. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Y Víctor Gómez Vergés no era periodista, pero era un político curtido, una persona que había sido funcionario a prácticamente todos los niveles del país, desde canciller hasta secretario de Educación. Pero sobre todo, don Víctor Gómez era muy caballero. Sí. Entonces, él se convertía en una garantía en la cabina. Claro. Una garantía de los tiempos, al menos. Cada quien tenía su opinión, empezando por la de él, que en muchas ocasiones era totalmente contraria a las mías. Desde la opinión que podíamos tener de Joaquín Balaguer, entre otros temas. Pero él sí se convertía como en esa garantía de tiempo, de caballerosidad. Y entonces por eso te dije que para mí resultó ser un buen timón. Y yo soy periodista. Y en cada escenario eso queda claro. Entonces, si soy periodista, manejo información. Y yo, como en la mañana, era reportera de SIN, yo llegué, ¿qué decirte? Mis compañeros de cabina en ese momento leían la información que yo escribía más temprano en la mañana. Claro. Que yo cubría. No, porque hoy
el presidente de la República recibió las cartas credenciales de los embajadores de Chipre, de Argentina. No, yo estuve en esas cartas credenciales. Tú tenías el algo extra. Claro. Entonces, eso simplemente me hizo trillar rápidamente ese camino que, sobre todo en términos de tiempo, repito, y tú que estás en programas de panel colectivos, sabes cómo a veces eso se puede manejar y cómo eso puede ir en tu contra, pues yo trillé ese camino más fácil y ya después pues era meterse en la pelea. Meterse en la pelea. Llega un momento donde yo le digo, mire, esto no es de hombre o de mujer. Yo tengo esta opinión, yo tengo esta información, yo tengo este criterio sobre ese caso, sobre ese evento, y punto. Tú entiendes que el embarazo en adolescentes, que lo único que se necesita para eso es decir que las adolescentes no tienen que tener relaciones. Bueno, está bien, pero yo entiendo que no, yo entiendo que tiene que haber una política pública mucho más integral, que trabaje educación sexual desde las escuelas, que integre a mamá y a papá y respetando la visión religiosa. Esto no es un tema religioso, esto es un tema de vida, esto es un tema de derechos, esto es un tema de realidades. Uno quisiera muchas cosas, pero el día a día está ahí. Y en Sol de la Mañana, ¿cómo fue el escenario? Porque ahí sí hubo muchos match que fueron públicos. Ahí habían menos garantías en ese sentido. A pesar de que la coordinación de Sol de la Mañana era y es excelente en la persona de Julio Martínez, que es una de los periodistas que más admiro, respeto y quiero de República Dominicana, pero el espacio es mucho más de debate, mucho más de visiones encontradas. Y entonces hay cosas que las controlas, pero hay otras que tú misma te dices en el momento, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y dónde estaba? Entonces, en principio, intenté mantener una visión, si se quiere, un poco bajo perfil. O sea, Susi y Juan están discutiendo y yo, no es conmigo. Pero yo dije, no. En este debate, en estos temas país, donde hay visiones que pueden ser tan encontradas y donde las personas, no por el espacio, sino por nuestra condición de personas, a veces tendemos hasta a manipular y a veces yo digo, no, donde yo esté, yo digo mi criterio y peleo si hay que pelear. Porque no era solo una visión de Anibelca, es que tenía que hacerlo, es que ese era el medio. Y habían o hay compañeros que te respetan muchísimo, pero hay otros que no desperdician oportunidad en demostrar lo que son realmente. Porque nadie va con un discurso en un medio de comunicación si no está en sus adentros. Nadie es cortés en televisión o en radio si no es cortés en la vida real. Entonces, habían personas que no desperdiciaban oportunidad de desautorizarte. O habían personas que te decían, yo sí sé de qué estoy hablando. Y yo le decía, pues yo también. Claro. Y yo tengo el expertise y yo tengo el bagaje para decirte también de lo que yo estoy hablando, sin denostar que sí tú sabes. Y obviamente son también medios muy demandantes que hacen de que tú, independientemente de que el dembow te guste o no, tú te metas en el ring de discutir dembow, de saber el por qué viene, el por qué esas letras, o desde las políticas públicas que tienen que ver con derechos, con mujer, hasta el sistema de partidos políticos. Entonces sí, se te demanda, pero nadie te dice, haz esto. No. Es un escenario muy libre, pero si tú quieres dejar una huella de que no sea ocupar un espacio, ocupar un asiento, pues tú tienes que meterte en el debate, y yo lo asumí y me metí al debate que demandara el momento, sin dejar de ser yo, porque hay gente que hasta insulta, yo creo que nunca lo hice. ¿Sentiste que dejaste una huella diferente en las oportunidades
que tuviste programas propios. Ahora, obviamente, tienes uno, pero buscando información antes del que ya conocía que tuviste con Pedro Jiménez, contacto directo, vi una información Estoy de que más tuviste, cerca. exactamente, tuviste uno llamado Punto Libre. Ay, mi primero. Vi, Ay, y pero tú hurgaste. hurgué un Ay, poco. Punto Libre. Ay, Punto Libre y ahora estás más cerca con Anibel Carrasco. Estoy más cerca, pero Punto Libre me desquició económicamente. Fue fuerte. Muy fuerte. Te desbancó. Muy fuerte y salió del aire por un tema económico. Pero mucho que aprender. Ahí estuve con Nicanor Leiva, con Diógenes. Ay, mi profe Nicanor, Sí, mi profe en Pucamaima. Sí, entonces con Diógenes también, pero mucho porque, señores, ahora yo estoy consciente, pero un programa es una empresa. Sí. Un programa es una empresa. Ahora con muchas más exigencias que en ese momento, pero igual. Entonces, de repente, yo lo que soy es periodista. Y de repente tú tienes que estar siendo periodista, dando la cara a tu medio, pero también siendo vendedora, siendo la contable, todo eso. Entonces de repente te llaman para resolver un tema de tramoya, pero en ese momento tú estás haciendo el guión o te están maquillando, y tú dices, pero no. Entonces todo eso junto, La DGI atrás. la DGI también toca puerta, con la inexperiencia en ese renglón, en ese emprendurismo, en ese atrevimiento, pues nada, hicieron que Punto Libre pusiera una coma e hiciera una pausa. Ya después, Contacto Directo ya fue un programa más maduro, un programa más sosegado, duró más de 5 años al aire, y mi compañero de espacio, pues, era y es de lujo, mi amigo y mi compadre Pedro Jiménez. El programa salió del aire, ya una decisión pensada, nada es eterno en el mundo, pero no, ahí ya la cosa marchó diferente. Y ya más cerca, que es el proyecto que aunque estoy con grandes colegas y amigos, Marisol Mendoza, Hansel García, Carlos del Pozo y Vicente Bengoa al aire, pero también hay un equipo tras. Aunque estoy, y todos ellos me están realmente en términos administrativos, las responsabilidades son otras, pero recuerde que el diablo sabe mucho por viejo, más que por diablo, y cada piedrita sembrada o cada árbol sembrado y cada piedra encontrada en el camino, simplemente nos han hecho mejores. Mucha gente se sorprendió, Anibelka, cuando dejaste tus funciones en El Sol de la Mañana para ir como miembro suplente en la Junta Central Electoral. Cuéntanos de tus funciones. Hemos visto que también haces capacitaciones a la población. ¿Qué hace un miembro suplente? Pues como un periodista puede dedicarse a esos temas. A veces pensamos que solamente los abogados se dedican a esa rama, aunque tengo entendido que también ya tú eres casi abogada. Nosotros vamos, como dicen los abogados, nosotros vamos a litigar en los tribunales de la República. Bueno, me estoy en mi reto académico, es graduarme prontamente de abogada. Al presente estoy cursando la carrera. Pero bueno, mira, renunciar de Sol de la Mañana fue un trago súper amargo para mí. Te criticaron mucho. Fue demoledor. A mí me dijeron, va a perder su tiempo, la gente se va a olvidar de ella, es la metida de pata más grande que ha cometido Anibelka, renunciar de Sol de la Mañana para irse a la Junta, ese dinerito que le van a pagar se le va a volver nada. Textualmente escuché personas decir Mira, eso. todo eso lo pensé, unas que otras valoraciones llegaron a mí, obviamente después, porque antes era de consumo muy personal. Pero mira qué pasa.
Yo creo en hacer las cosas bien. Yo creo en dejar impronta. Y la Junta Central Electoral es una institución que conozco porque he estado adentro desde hace más o menos 15 años. Entiéndase, que cuando estaba en la Z, cuando estaba en SIN, ya al final, cuando estaba en Sol, estaba en la Junta Central Electoral trabajando, haciendo un trabajo interno, un trabajo que no trascendía a los medios en algunas partes, porque hubo un momento donde conduje su programa de orientación electoral, que eso sí era público. Entonces, yo sí, y de manera voluntaria, libre, por supuesto, aspiré a ser miembro de la Junta Central Electoral. Es lo primero. Entiéndase, fue una decisión que yo tomé. Y que yo tomé sobre la base de una institución que conozco y que conocía en ese momento. Y que sabía los retos que tenía y de la cual yo tenía una visión en términos de cómo dirigirla o de cómo resolver determinadas situaciones y de cómo fortalecer otras situaciones. Entonces, si yo voluntariamente aspiro a, y por supuesto que voluntariamente acepto, en este caso yo no aspiré a miembro suplente, no, nadie aspira a miembro suplente. Yo aspiré a ser miembro titular. Pero si el Congreso de la República, dentro de 300 y tantas aspiraciones, me escogió para ser parte de las 10 personas que iban a liderar la Junta, 5 miembros titulares, incluido su presidente, y 5 miembros suplentes, y yo lo acepté, entonces yo dije, espérate, si lo acepto, tengo que dar lo que tengo y mucho más para que la gente entienda, el Senado y la población en general, de que yo sí tengo compromiso con lo que yo dije en esa entrevista, que fue una entrevista pública. Entonces, la ley no me prohíbe como miembro suplente el ejercicio periodístico. Pero yo no tengo la capacidad divina de estar en varios lugares a la vez. Claro. Entonces, por primera vez en la historia de la Junta Central Electoral, su pleno titular, encabezado por Román Jaques, porque merece todo el crédito, llegaron a la conclusión de que no asignarle funciones a los miembros suplentes y de que no aprovechar esas capacidades era, si se quiere, era hacer que la institución perdiera. Y en mi caso, que repito, tenía muchos años en la institución. Es decir, que aunque son suplentes, tienen funciones. Entonces, por primera vez, a los miembros suplentes se nos asignan funciones, se nos asignan responsabilidades. Responsabilidades acorde al calendario electoral, acorde a la dinámica institucional. En mi caso, las ejerzo a través de la Comisión de Partidos Políticos y Juntas Electorales, que tiene que ver, entre otras cosas, con la designación de las juntas electorales del país, las 158, ya eso se hizo, con todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, la supervisión y la evaluación inclusive de los partidos políticos, los existentes y los que aspiran a formar parte del sistema, y con todas unas dinámicas formativas también que realiza la institución a través de su escuela de formación electoral, que esperamos que pronto pues sea instituto, y otras que tienen que ver con la dinámica diaria. La Junta Central Electoral es una institución que está en el ADN de la gente, porque desde que alumbraste a tu gran hijo, además de saber que Susi estaba bien y que el bebé estaba bien, lo declaraste. Claro. Y después la cédula del menor, la cédula de adulto, que se va a casar, hasta la defunción. O sea, es una institución demasiado importante en nuestra estructura país. 100 años, de hecho, tiene.
Entonces, entendía que una manera de darle más protagonismo y de asumir el compromiso que hice ante el Congreso, ante el Senado de la República, era, había que decidir. Y me dolió, pero había que decidir. La gente se va a olvidar. No, la gente no se olvida. Y no es lo mismo un programa de tantas horas en la mañana, que es el periodo más activo de tus funciones en la Junta Central Electoral, a un programa de menor longitud en la tarde. Evidentemente, ya lo dijiste todo. Sol de la Mañana es un espacio que empieza en la madrugada y termina a las 11, pero no es solo al aire, es lo que hay detrás. Claro. La preparación que implica, es un medio que sale mucho de cabina, que sale mucho al exterior, y yo dije, mira, si sigo aquí, yo no voy a cumplir aquí, ni voy a cumplir allá. Exacto. Entonces, nada, son pausas, son apartes, son evoluciones, no estoy en Sol. Bueno, pero también yo tengo mi espacio, claro, que sí, que es menos demandante en ese sentido, y en el cual igualmente yo soy parte de un equipo. Y donde le das oportunidad a otras personas, que también es algo loable. Efectivamente, entonces, no, son momentos, son coyunturas, son responsabilidades que hay que asumir. Hay muchas maneras de servir al país, de servir a la familia, de servir a la sociedad dominicana. En un momento es a través del micrófono, es a través del periodismo. En otro momento es a través de una institución que forma parte del Estado, no del gobierno, sino del Estado dominicano, y que tiene mucho todavía que dar, que tiene mucho que superar, que tiene mucho que fortalecer, y que es una institución que camina gracias a sus colaboradores y sus colaboradoras, de la cual yo formo parte. En este caso, con una fecha de caducidad, porque se nos escoge por un periodo determinado, que puedo seguir como miembro titular, como miembro suplente, como colaboradora, sí, pero eso hay una serie de situaciones que lo van a determinar en su momento. Anibelka, tú que pues has trabajado mucho tiempo en los medios de comunicación, ahora como comentamos estás en la Junta Central Electoral, has tenido la oportunidad de estar en proyectos, crear tus propios proyectos, recibir oportunidades y dar oportunidades. ¿Qué opinas de la gente que siempre pide a los demás algún favor, siempre pide a los demás que le incluyan en algún programa, en algún proyecto puntual, pero cuando tienen la oportunidad de retribuir ese favor, nunca piensan en la otra persona? Bueno, la gente egoísta es abunda demasiado. Y sobre todo, la gente que tiene tan poca valoración de sí, que por ende no la va a tener del otro. Y la vida está compuesta de empatía. La vida se hace de servir. Le puedes llamar favor o puedes ponerle otro nombre, pero yo hablo de servir. Entonces, cuando no hay amor propio, cuando te concibes como un ente para trepar y para maltratar a los demás, pues no vas a dar algo diferente. Y nuestros medios y nuestra vida ciudadana está plagada de eso. El momento más difícil y el más satisfactorio de tu carrera profesional. Cubrir el sismo en Haití. Normalmente cuando tú sales a hacer un servicio como periodista, si eres reportera, servicio se llama igual que si fuéramos policías, militares o médicos. Un servicio, te dan una asignación. Te dicen, usted va a tal sitio, ahí fulano de tal, usted lo ubica, ellos tienen un problema de una cañada, por ejemplo. Y si vas
a cubrir la visita del rey de España, pues la visita del rey de España. Y usted sabe a lo que va. Claro. Yo salí para Haití sin saber a lo que iba. Usted dirá, pero tú sabías que había temblado la tierra. No, en ese momento no teníamos idea de la magnitud del temblor. Y fui la primera periodista extranjera que llegó a Puerto Príncipe. Y lo que yo vi desde el aire y ya en la tierra, no te lo puedo describir. Se me arrugó todo. Yo creo que se me bajó la presión. O sea, yo decía, yo no puedo. Yo no puedo estar entre tanta destrucción, pero sobre todo entre tanta desesperanza. Porque en Haití no era que había temblado la tierra, era que no había idea. No había timón, no había visión, no había nada. Y todo el tiempo que duré, porque yo duré un mes y algo más dando cobertura, es solo a eso. Y venía a República Dominicana en un helicóptero a las 8 de la noche y volví a las 7 de la mañana y estaba allá. La cantidad de niños y niñas, escuchar gente, yo me subía sobre los escombros, entonces gente, yo la escuchaba pidiendo auxilio, yo decía, Dios mío, estoy arriba de muertos o arriba de vivos que necesitan atención, y yo impotente, totalmente impotente. No, eso, no hay un punto de comparación respecto a cubrir un evento de esa naturaleza. No hay un punto de comparación. No lo hay. No lo hay. Y al final, una psicóloga le recomendó a mis jefes en ese momento, diciendo, no, ella no puede seguir porque ya le va a afectar demasiado. Y yo tengo una hija y demás, entonces hubo un alto y después, claro, he seguido y todo, pero Haití es un punto muy terrible en mi ejercicio profesional periodístico. Sabes que así como comentas que no se sabía la magnitud en el momento de lo que representaba el terremoto de Haití, en ese momento yo trabajaba en Noticias Telemicro, iba conduciendo mi vehículo, me dirigía al canal, cuando sentí el temblor no sabía lo que era. Finalizando la tarde. Así sí. Es, llego, me toca dar el boletín de que se había producido el sismo, fui la primera persona del canal a la que le tocó hablar del tema al aire, y yo hacía también el segmento de las económicas. Y me dice una persona, yo jovencita, recién graduada de la universidad, me dice, en su presentación del segmento, el segmento de económicas se hacía grabado, haga una broma con lo del temblor. ¿Cómo? Y yo, sin entender la magnitud de lo que pasaba, le hago caso. Cuando estoy en mi casa, que estoy viendo lo que está pasando, digo, no, yo tengo que volver allá y hacer mi presentación en vivo, porque yo no puedo salir al aire burlándome de una tragedia como la que está pasando. Con dimensiones en ese momento. Exactamente. Y yo era una muchachita que en el momento la persona que me dijo esto, yo no dimensioné, y tal vez esa persona tampoco. Y yo hice el segmento en vivo, y recuerdo que en ese momento el productor era Ramón Carmona, y Ramón Carmona me dijo, gracias por venir en vivo a hacer tu presentación. Y yo le dije, no, gracias a ti por permitirme hacérmela en vivo y cuidarme, porque cualquier persona hubiese dicho, no, déjalo así, sí, y hacerme ese daño. ¿Qué hubiese pasado? En ese momento no habían estas redes sociales, pero yo no me quiero imaginar la vergüenza que hubiese sido, lo mal que yo me hubiese sentido si yo hubiese permitido que esto pasara. Y lo cuento ahora para que quienes nos estén viendo sepan que nunca es tarde si antes que algo salga al aire usted tiene la oportunidad de resarcir un error.
Anibelka, en otro orden, produjiste teatro en el 2016 junto con Pedro Jiménez. La obra Mi ex lo hace mejor, si no me equivoco. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Económicamente le fue mal? ¿Le fue bien? ¿Volverían a hacerlo? Fueron 3. Ah, fueron 3. Sí. ¿Y qué tal? Mi ex lo hace mejor. La gemela de mi mujer. Ay, ay, ay. Dios. Sí, bueno, sí. Nos fue bien en términos económicos y nos fue bien en términos por ende, en términos de convocatoria y todo lo que es involucrarse con el arte. Yo me sentí muy bien con la posibilidad de hacer una apuesta empresarial, pero hacerla en algo vinculado a lo que soy, a mi discurso, o sea, a la cultura, a las buenas maneras. Y yo siempre he estado muy cerca del teatro, aunque no soy actriz, que mucha gente me decía, actriz ahora. No, yo no soy actriz. Y Pedro Jiménez sí había estado mucho más cerca que yo, porque él sí era o es actor, porque creo que uno nunca pierde eso. ¿Cómo? Pienso yo, pero él sí era actor. Entonces dijimos, pero ven acá, espérate, esta es la manera. Y los equipos que en cada obra pues nos acompañaron, pues mejor elección no podían ser en términos de las actrices, de los talentos y ya también en el backstage. Entonces sí fue una apuesta empresarial muy buena en ambos sentidos. Yo digo que en el aporte social y también en el aporte económico. Pedro y yo hemos vuelto a hablar de eso, de esa posibilidad, pero bueno, no la hemos operativizado. Eso es mucho trabajo, mucho más del que se puede imaginar. Ya cuando uno hace el anuncio, ha tenido que resolver muchas cosas. Ahora mismo, por mis funciones periodísticas, pero también mis funciones en la Junta Central Electoral, ahora mismo lo descarto. Pero ya a futuro siempre hay maneras correctas de ganarse la vida y esa es una de ellas. Me encantó la experiencia y creo que desde el gobierno dominicano, ojalá y se tome muy en serio impulsar el teatro, una de las artes, de las manifestaciones artísticas más viejas de la humanidad. Y ahora con la ley de mecenazgo. Sí, la ley de mecenazgo es una excusa maravillosa para que el sector privado también se involucre. Nosotros no podemos olvidar que lo que somos hoy, República Dominicana, se debe a la iniciativa de nuestros padres fundadores y que parte de ese proceso de separarnos de Haití se originó precisamente en el teatro. Así es. Entonces, desde ahí, para mí es la excusa perfecta para cuando decimos, pero eso hay que impulsarlo. Y la mayoría de los pueblos de República Dominicana no tienen teatro. Y quienes tienen aptitudes como actriz, como actores, no tienen dónde ejercitar, dónde ejercer eso. Por ejemplo, yo soy de San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís todo el tiempo hubo un teatro que era una iniciativa privada, que encabezó un gran actor dominicano que se llama Radamés Polanco, pero era una iniciativa privada. Automáticamente él descontinuó. San Francisco de Macorís, por ejemplo, que es una ciudad grande, en cantidad de habitantes, grande en su aporte al PIB de República Dominicana, grande en las artes, grande en la cultura, grande en toda la dinámica país, y no tiene un teatro. Para no hablarte de que la mayoría de los pueblos no tienen teatros grandes, solo tiene Santo Domingo y Santiago, pero por Dios, ¿cómo va a ser eso? Entonces, ¿cómo tú quieres lograr gente con un acervo cultural más diverso, gente con compromiso, gente que ejerza su talento, si tú no le das las herramientas? Entonces te enojas porque fulano de tal pegó una canción que es una apología a lo vulgar. Pero ¿cómo lo vas a culpar si tú, en términos de políticas públicas, no le has dado otra oportunidad, no le has dado otra herramienta, no le has dado una razón para que sea diferente? Y el teatro es una de ellas.
Además de la música y de otras tantas, obviamente. Así es. Anibelka, este es un programa con motivo del mes de las madres. Y tú eres madre, fuiste madre a temprana edad. Eso no te impidió trabajar duro y salir adelante. Cuando habla de temprana edad, decirle, no hagan eso en sus casas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo has alcanzado todo lo que has logrado habiendo tenido tu hija? Bueno, Ivette Lorena es mi hija. Ivette Lorena... Mi tocaya. Sí. Ivette Lorena fue concebida a los 16 años. No es algo que me da orgullo. Fue una situación que una vez la confirmé, porque además de embarazo yo tenía una situación de salud que hizo que todo el embarazo fuera de altísimo riesgo, de tan alto riesgo que Ivette Lorena nace un 27 de abril y cuando apenas tenía 28 semanas en mi vientre. Algo menos que 7 mesinas. Y después entonces dura 18 días en intensivo neonatal en el Hospital San Vicente de Paúl, que fue donde el equipo médico me ayudó a que se diera el milagro. Entonces yo no creo que tenga que decir mucho respecto a lo retador que fue, en términos sanitarios, en términos económicos, en términos de yo misma entender qué era lo que estaba pasando y qué implicaba eso para la vida de ella, para mi vida, para mi familia y dentro de mi familia de manera particular mi mamá, que fue un sostén hasta el día de hoy. Ivette tiene 2 mamis. Siempre ha sido así, porque sin mi mamá hubiese sido tremendamente más complicado. ¿Qué pasó después? Bueno, ya en ese momento yo trabajaba. Y entonces después de tener una hija, ¿qué vas a hacer? Trabajar más. Con la complicidad de mami, pues seguimos para adelante. Ivette fue una niña que cuando me la entregaron, yo solo decía, Dios mío, pero va a vivir. Y en ese momento, cuando la alumbré, no tenía ni una mediecita. Ni una mediecita. Porque todo el tiempo el reto era mantener el embarazo. Claro. Mantener el embarazo. Yo no tenía tiempo para pensar en mira, ya casi vas a cumplir los 7 meses, bueno, que compres esto. No. Era mantenerlo. Y yo vivía mi vida abrazándome la barriga porque tenía muchos dolores, no de parto, sino de otras complicaciones. O sea que nada, ella es la evidencia de que las oraciones se escuchan, de que cuando siembras cosechas y de que la solidaridad y la empatía tienen el poder de transformar, porque no me sentí sola. Como no estaba sola, había familia, habían amigos, habían amigas que siempre estuvieron ahí, pues, pa'lante. Y nada, Ivette, en toda la vida que tiene Ivette, ya es una profesional con el nivel de maestría, es una ciudadana que a mí me da orgullo, una ciudadana responsable, consciente. Hace poco, bueno, ya tenía su licencia vencida y me dijo, no, mañana temprano, antes, tú me puedes llevar a renovar la licencia, porque, o sea, eso es Ivette. ¿Imperfecta? Claro que sí.
Pero cuando me la entregaron en el hospital me dijeron, solo seno. Pero doctora, ¿qué cuidado? No, solo seno, solo seno. Y durante los próximos semanas trata de que no te la carguen las amigas, los amigos, y manténla lo más posible en su espacio, en su habitación, en su cunita, en su espacio. Y yo destaco lo de solo seno hoy, porque yo estoy hablando de una niña de 28 semanas. Claro. Y para mí, la gran diferencia en que Ivette Lorena nunca ha tenido algo más que gripe, tiene que ver con todo un fortalecido sistema inmunológico que empezó con el seno. Y a esa carajita, en el hospital, en ese momento había toda una dinámica. Todo el mundo era, mira, solo seno, seno, seno. Y cuando a mí me dieron de alta, yo me ordeñaba en casa y le mandaba la leche al hospital. Y hubo un día que mami fue, porque era mami que le iba a llevar la leche, que le iba a llevar las cosas, y mami regresó contenta. Porque mami siempre regresaba como, y ese día estaba feliz. Digo yo, mami, ¿qué pasó? Me dijo, oh, ya se comió 3 onzas, 3 onzas, no, 3 cc, porque era con una jeringa que la alimentaban. 3 cc de leche. Ya la niña, 3 cc de leche, usted va a ver. Y fue un momento de mucha luz cuando mami me dijo eso, y ya, la evolución ha sido mayor. Sí, fui madre adolescente, se superó con mucho bien, afortunadamente. Yo tenía la decisión de avanzar. ¿Tuve mi hija? No, tranquilo, sigo. Yo alumbré a mi hija, todavía fue en el tránsito entre terminar el bachillerato y empezar la universidad, fue en ese tránsito. Y de hecho yo fui a buscar mi primera selección de la universidad con Ivette en los brazos. Wow. Con Ivette en los brazos, me dieron todas las prioridades porque yo estaba amamantando y todo lo demás. Claro. Entonces, no, afortunadamente, nunca paré mis estudios, nunca paré mi trabajo, yo trabajaba y entonces había que combinar. Ivette tenía apenas 1 año cuando yo la dejo y voy para Santo Domingo a trabajar. Y fue mi mamá que me la crió. Y yo todo el tiempo. Y yo iba semanal a verla. Y cuando podía, me la traía, pero era muy pequeña. Entonces sí, mami tuvo que irse a trabajar. ¿Para qué? Un día le dije a ella, para que tú vivas mejor y yo también. Eso es una madre. Y todo se ha cumplido, todo ha fluido. Ya cuando ella terminó la primaria, tenía 12 años, sí, 12, creo que 12. Cuando terminó la primaria, pues vino a vivir con su mami biológica, que era yo, y todo bien. Anibelka, finalmente te casaste recientemente. Un momento de mucha felicidad en tu vida, reseñado por los medios de comunicación como toda una princesa. Cuéntanos un poquito, brevemente. Bueno, sí, hay que decidir, y mucho más cuando amas. Entonces, de manera conjunta, José Joaquín y yo decidimos, pues, darle, si se quiere, ese viso de legalidad o de formalidad, porque de la otra manera no era ilegal, para nada, no era informal tampoco, pero a una relación que simple y llanamente nos ha hecho bien, tanto a él como a mí. Fue una boda pequeña, pero logramos, ¿verdad? Todavía hay gente que no me habla. Una que le dije, pero vamos a ver algunas fotos. Me dijo, no, si usted no me invitó, no. Ay, es que fue pequeña y todavía habían pequeñitas secuelas del COVID y demás. Pero dentro de la pequeña cantidad de personas, pues sí, fue una noche mágica. Fue maravillosa, maravillosa, maravillosa. Estuve con la familia, estuve con amigos,
Mi hija, de hecho, fue una de las damas. Las hijas de José Joaquín también fueron de las damas. O sea que, mira, para mí el matrimonio que llega con la experiencia, con la madurez, ¿verdad?, que te da haber vivido. En mi caso, yo me había casado en otro momento también, en él lo propio. Entonces, esas decisiones que tú tomas y que son la consecuencia de la experiencia, del amor, que son decisiones que no es porque están de moda, que no es porque voy a generar contenidos para subir a mis redes, ni nada de eso, están condenadas a triunfar, están condenadas a hacerte sentir bien. Y esa ha sido mi experiencia. Yo lo valoré porque dice, mami, la gente vieja no se casa. ¿Sí? Ay, ¿quién dice? Y yo le dije, no, para nada. Todo lo contrario. Y cuando yo caminaba despacio para llegar donde la oficial civil y donde estaba quien hoy es mi esposo, yo lo hacía plena. Yo lo hacía segura. Y estoy feliz por eso. Qué bueno. Me alegro mucho por ti, Anibelka. Te agradezco que hayas participado en esta edición especial de Mujeres de la Radio, una edición especial de nuestro espacio Comunícate con Susi en este mes de mayo por el mes de las madres. Para mí es un honor, es un privilegio compartir contigo que eres un ejemplo para la mujer dominicana, no solamente para la mujer que se dedica a los medios de comunicación, por ser tan profesional lo que haces, por demostrar que no hay obstáculos que te detengan, por demostrar que ciertas decisiones no son motivo para que nuestros sueños no puedan cumplirse, que el trabajo duro sí paga, que el trabajo honesto sí paga y que las opiniones negativas de los demás no deben convertirse en una pared para que nosotros decidamos evolucionar e ir tras nuestros sueños, que hay momentos decisivos en nuestra vida que nos indican que acoplarnos en nuestra zona de confort no tiene que ser una opción. Tú lo has hecho, no has escuchado esos comentarios que pudieron hacerte estancar y no hacerte crecer, y eso es admirable, eso es de gente grande. Esos comentarios están ahí, lo lees y pasas la página. Punto. Porque no hay éxito, y no me refiero al profesional, no hay éxito personal, no hay grandeza sin que haya tenido que superar adversidades. Y las adversidades son las que nos hacen grandes, definitivamente, y lo digo por mi propia experiencia. Fue muy temprano cuando debí sortear retos, desde muy temprano, y cada día llegan de manera diferente, disfrazados, pero llegan. Y yo digo, no, pa'lante, pa'lante. Nunca he contemplado una respuesta diferente. Gracias. Gracias a ti, por supuesto que a ti. Y hemos llegado al final de esta edición especial de Comunícate con Susi, dedicada a las mujeres de la radio, y esta conversación muy amena con Anibelka Rosario. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Estoy en Twitter y en Instagram como Susi TV RD. Me encuentras en Facebook y LinkedIn como Susi Aquinogotro. También activa la campanita, así te enteras cuando suba un nuevo video, porque habrás activado las notificaciones. Bye bye. Qué difícil fue ver cómo mi hogar se convirtió en un lugar inseguro y mis hijas e hijos ya no eran lo mismo.
Salvar tu vida y la de tu familia es posible. Con las casas de acogida, cálidas, seguras y confidenciales, puedes contar con protección, educación para ti y tus hijas e hijos. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.